En este vídeo veremos cómo utilizar el método de superposición para analizar circuitos. Para eso nos vamos a basar en el circuito de la figura, en el que tenemos por un lado un generador de tensión y por otro lado tenemos un generador de corriente. Y en este circuito nuestro objetivo va a ser por un lado calcular una tensión, la caída de tensión en la resistencia de los ohmios que llamaremos V1, y por otro lado calcularemos una corriente que circula por la resistencia de un ohmio que llamaremos I2. Bien, nuestro planteamiento va a ser el siguiente. En este circuito y a estas alturas del curso lo que nos interesa es, por un lado, calcular la tensión V1 y la corriente I2 debidas al generador de 6 voltios como si el generador de 3 amperios no existiera, para poder aplicar directamente el método de mallas como lo hemos estudiado en clase. Y por otro lado, queremos calcular la tensión V1 y la corriente I2 debidas al generador de 3 amperios como si el generador de 6 voltios no existiera, para poder así aplicar el método de nudos tal y como lo hemos visto en clase. Bien, una vez calculadas las contribuciones parciales del generador de 6 voltios y del generador de 3 amperios, lo único que nos queda es aplicar el principio de superposición, que dice que la respuesta total es la suma de las respuestas parciales de cada uno de los generadores. De forma que, si expresamos eso matemáticamente, nosotros podríamos decir que la tensión V1 tendrá dos componentes, V1 más V1 2, y que la corriente I2 tendría dos componentes, I2 1 más I2 2. De forma que, por un lado, tenemos las componentes V11 e I2 que serán las componentes debidas a este primer generador, el generador de 6 voltios. Es decir, las respuestas parciales debidas al generador de tensión, para lo cual tendremos que apagar el generador de corriente. Pero recordad que apagar un generador de corriente, ¿en qué consiste? Pues si nosotros tenemos un generador de corriente, dicho generador de corriente lo que hace es fijarnos la corriente por esta rama. Si nosotros hacemos que esa corriente sea igual a 0, lo que estamos haciendo es fijar el valor de la corriente de rama a 0 en todas las circunstancias, en cualquier circunstancia. Es decir, estamos haciendo que esa rama esté en circuito abierto para que no pueda circular corriente. Y de esta forma calcularemos las contribuciones V11 e I2. Nos quedará un circuito en el que solamente tendremos generadores de tensión y aplicaremos el método de mallas. Bien, por otro lado tenemos estas otras dos componentes, que tal y como os he dicho en el planteamiento inicial, son las componentes debidas al generador de corriente. Y por lo tanto, para calcular esas componentes, lo que tendremos que hacer es justamente lo contrario. Tendremos que apagar el otro generador, el generador de tensión. Recordad que apagar un generador de tensión simplemente consiste en que, bueno, pues nosotros tenemos un generador de tensión que lo que nos hace es fijarnos la diferencia de potencial entre estos dos terminales y nosotros hacemos que dicha diferencia de potencial sea siempre cero en cualquier circunstancia. Es decir, estamos haciendo que estos dos terminales estén al mismo potencial. Pues la única forma de hacer eso es mediante un cortocircuito. ¿De acuerdo? Para el generador de tensión, al final lo que significa es cortocircuitar. Perdón. Aquí ponemos una flecha simplemente para indicar lo que significa cada una de las cosas. Y, bueno, seguimos de nuevo pues con la contribución del generador de 3 amperios y si lo que hemos hecho es apagar el generador de tensión, nos quedará un circuito en el que solamente tengamos generadores de corriente y lo que haremos es aplicar en dicho circuito pues el método de nudos. Bien, en la siguiente página tenemos, a modo de resumen, los dos circuitos que resultan primero de apagar el generador de tensión y después, el generador de corriente y después de apagar el generador de tensión, y lo que vamos a hacer es, sobre dichos circuitos, calcular las variables V11, V12, I2 e I2 que hemos planteado. Bien,
Tal y como hemos dicho, pues vemos aquí en el primer circuito que mantenemos encendido el generador de tensión y apagamos el generador de corriente, y en el segundo circuito mantenemos encendido el generador de corriente y apagamos el generador de tensión. De forma que, tal y como hemos dicho antes, si ahora calculamos esta tensión V sub 2 en este circuito, V sub 1 en este circuito, estaremos calculando la contribución del generador de tensión, es decir, V11. Y si calculamos la corriente I sub 2 en este circuito, estaremos calculando la corriente I sub 2, 1, la debida al generador de tensión. Igualmente, si en el segundo circuito calculamos la tensión V sub 1, pues estaremos calculando V sub 1, 2, la debida al generador de corriente, y si calculamos la corriente, estaremos calculando I sub 2, 2, la debida al generador de corriente. Bien, pues vamos a resolver estos circuitos de forma separada, calcularemos dichas variables, las sumaremos y al final daremos el resultado final. En el primero de los circuitos, pues observamos que tenemos un generador de tensión y una única malla, y por lo tanto podemos aplicar directamente el método de mallas. Al tener una única malla, pues tendremos una única corriente de malla, que es la corriente que se cierra por toda la malla del circuito. Y por lo tanto podemos aplicar directamente el método de mallas y empezamos en este punto, damos la vuelta entera y terminamos en este mismo punto, y el método de mallas pues directamente nos dice que para ir de este punto a este punto pues tenemos la contribución del generador de tensión, es decir, los 6 voltios, la corriente circula en este sentido, la caída de tensión por lo tanto en sentido contrario, pues menos 2 veces, y la corriente es única, es la corriente de malla, pues 2 veces I sub A, y en esta segunda resistencia pues de nuevo menos 1 por I sub A igual a 0. Bien, al ser un circuito tan simple, pues directamente tenemos que la corriente I sub A es 6 entre 3, 2 amperios. Y una vez calculada la corriente I sub A, podemos directamente calcular la tensión V11 y la corriente I sub 21. La tensión V11 y la corriente I sub 21. La tensión V21 es la caída de tensión en la resistencia. La corriente de malla va en este sentido y sub A la caída de tensión en sentido contrario. Por lo tanto, aplicamos directamente la ley de Ohm y tenemos que V11 es 2 veces por dicha corriente, que es la corriente de malla I sub A, y por lo tanto nos da 4 voltios. Y para la corriente I sub 21, pues todavía más sencillo, porque la corriente I sub 21 es la única corriente que se cierra en el circuito, que es la corriente de malla, y I sub 21 e I sub A van en el mismo sentido. Por lo tanto, I sub 21 es I sub A 2 amperios, que hemos calculado antes. Bien, resolvamos entonces ahora las contribuciones parciales debidas al generador de 3 amperios. Bueno, como tenemos un generador de corriente, pues lo que haremos es aplicar el método de nudos, y lo primero que hacemos es identificar los nudos en el circuito, los nudos esenciales. Vemos que aquí tenemos 1, 2, 3 elementos que se juntan, por lo tanto ya tenemos aquí un primer nudo esencial. Y vemos también aquí abajo que tenemos 1, 2 y 3 elementos que se juntan, pues un segundo nudo, que es este de aquí. Bien, que si quisiéramos, pues podríamos dibujarlo así. Bien, marcamos como nudo de referencia cualquiera de los dos nudos. Por ejemplo, este nudo será ahora nuestro nudo de referencia, de forma que este sea el nudo A, y la variable que vamos a resolver en este circuito pues será la tensión de nudo V sub A. Bien, y para calcular la tensión de nudo, pues aplicamos directamente el método de nudos. Para ello aplicamos la primera ley de Kirchhoff en el primer nudo, en el nudo A, perdón, y vemos que esta corriente de 3 amperios entra, por lo tanto se suma, y si la tensión la dibujamos en este sentido, en la resistencia de un ohmio, la corriente irá en sentido contrario, por lo tanto se restará, y recordad que la tensión V sub A va del nudo de referencia, es decir, desde aquí hasta A, por lo tanto la tensión V sub A también va en este sentido, y la corriente aquí iría en este sentido, pues también saliendo del nudo A, y también se restaría. Y por lo tanto directamente podemos escribir la primera ley de Kirchhoff como 3 amperios del generador que entran menos. En esta resistencia de aquí tendremos V sub A partido de un ohmio menos, y en esta resistencia de aquí tendremos pues V sub A partido por 2 ohmios igual a 0. Y de aquí pues directamente podemos resolver la tensión V sub A, que esto es 3, pasando los dos términos al otro lado y sumándolos pues tendremos 3 medios de V sub A, y por lo tanto pues V sub A nos queda que es 2 voltios. Bien,
Una vez resuelta la tensión V sub A, pues vamos a plantear las dos variables que a nosotros nos interesa calcular, que son, por un lado, V sub 1, 2, perdón, V sub 1, 2, eso es, y por otro lado, I sub 2, 2. Bien. Respecto de la tensión V sub 1, 2, la tensión V sub 1, 2 es esta tensión que hemos dibujado aquí del nudo A al nudo de referencia. Por lo tanto, es la opuesta a la tensión V sub A, que va del nudo de referencia al nudo A. Bien, pues directamente V sub 1, 2 es menos V sub A, que ya hemos dicho que valía 2 voltios, por lo tanto, menos 2 voltios. Y la corriente I sub 2, 1 es la corriente que circula en este sentido en la resistencia de un ohmio. Vemos que la corriente I sub 2, 1 tiene sentido contrario a V sub A. Directamente aplicamos la ley de Ohm, por lo tanto, I sub 2, 1 será V sub A partido de un ohmio y por lo tanto son 2 amperios. Y una vez calculadas nuestras respuestas parciales, las del generador de tensión y las del generador de corriente, pues V sub 1 es simplemente V sub 1, 1 más V sub 1, 2. En nuestro caso, 4 menos 2, 2 voltios, e I sub 2 será I sub 2, 1 más I sub 2, 2, que en nuestro caso es 2 más 2, 4 amperios. Siendo este, pues, nuestro resultado. Y en este último paso, el fundamental, lo que estamos haciendo es ya aplicar el planteamiento del circuito, es decir, el principio de superposición. Bien, supongamos que una vez resuelto este circuito, nos cambian ahora los valores del circuito, de forma que el circuito que nos plantean resolver es el que se muestra en la siguiente figura. Bien, vemos que la topología del circuito es exactamente la misma, pero nos han cambiado dos cosas. Por un lado, vemos que este generador de tensión es el de antes, que valía 6 voltios, pero multiplicado por 1,5. Y vemos también que el generador de corriente es el mismo de antes, pero en vez de ser 3 amperios como era antes, es 9 amperios, es decir, está multiplicado por 3. Está multiplicado por 3. Bien. Si en este nuevo circuito nosotros quisiéramos calcular de nuevo las variables que hemos calculado antes, llamémosle V sub 1 asterisco, I sub 2 asterisco, para diferenciarlas de los resultados que hemos obtenido para el circuito anterior, la pregunta sería, ¿cómo podemos, una vez que ya hemos resuelto el circuito anterior mediante el principio de superposición, aplicando el principio de superposición, cómo podríamos calcular estas nuevas variables V sub 1 e I sub 2? ¿No? Bien, bueno, pues el planteamiento es exactamente igual que antes. V sub 1 e I sub 2. Bien, nosotros conocemos V sub 1, 1 e I sub 2, 1. Y conocemos también V sub 1, 2 e I sub 2, 2. Bien, estas primeras variables de aquí se deben a un generador de tensión, ¿vale? Las respuestas parciales al generador de tensión, pero cuando dicho generador valía ¿cuánto? 6 voltios. Y estas variables de aquí son las correspondientes al generador de corriente, pero cuando dicho generador de corriente no valía 9 amperios, sino que valía 3 amperios. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es simplemente aplicar el principio de homogeneidad. Si nosotros conocemos la respuesta al generador de tensión cuando vale 6 voltios y ahora pasa a valer 3 voltios, pues dicha respuesta parcial ahora se tendrá que multiplicar por 1,5, por el mismo factor que hemos multiplicado al generador de tensión. Pero solamente la respuesta parcial debida a ese generador de tensión, que es el que hemos multiplicado por 1,5. Y por otro lado, con el generador de corriente, si el generador de corriente lo hemos multiplicado por 3, pues su respuesta parcial, por el principio de homogeneidad, también se queda multiplicada por 3, también se ve multiplicada por 3. Pero solamente, como decimos antes, la respuesta parcial correspondiente al generador de corriente. Bien, y una vez calculadas las respuestas parciales, ahora estas de aquí debidas a un generador de 9 amperios y estas de aquí debidas a un generador de 3 voltios, lo único que hacemos es de nuevo aplicar el principio de superposición y la respuesta total es la suma de las respuestas parciales de cada uno de los generadores. Bueno, sustituimos los valores que hemos obtenido en el punto anterior y esto nos queda que será, siguiendo los resultados que teníamos en el punto anterior, 1,5 por 4 voltios
más 3 por menos 2 voltios, que serán 2 menos 6, pues menos 4 voltios. Y esta de aquí, que será 1 medio por 2 amperios más 3 por 2 amperios, que es 1 más 6, 7 amperios.